un poco la idea como ha comentado Bea, de estos diálogos es intentar mirar más allá de donde normalmente miramos, ¿no? Desde la profesión, pues lógicamente tenemos unos ámbitos de trabajo muy, muy establecidos, donde además están con fuerte emergencia, ¿no? Y fuerte demanda en estos momentos, y parece como que la psicología como disciplina empieza a tener una atención, la atención que merece, vamos a decirlo así. Pero dentro de esto, de repente aparecen personas que desde la profesión, desde la disciplina, empiezan a hacer cosas en territorios que son un poco fuera de la caja, como se dice ahora, ¿no? Y empiezan a abrir nuevos territorios. Y este es un poco el objetivo de estos diálogos, ¿no? Desde este espacio, PsyCommunity, vamos a ver cómo vamos observando y dando visibilidad a personas, instituciones, proyectos que están abriendo nuevos territorios. Para ver dónde se están produciendo las brechas, lo primero que hay que ver es dónde se está produciendo el movimiento, ¿no? Y yo creo que lo primero es tomar conciencia como profesión de que en qué momento estamos. Y estamos en un momento de cambio con mayúsculas, de cambio sistémico, de cambio social, de cambio económico, ¿no? En una era de cambio, ¿no? Muy, muy potente. ¿Cómo lo estás viendo tú, ¿no? ¿Cómo ves este momento histórico para luego ir profundizando en cuáles son las claves de estos cambios y qué puede hacer la psicología ahí, ¿no? Yo creo que tenemos todavía que encontrar un equilibrio y creo que estamos en ese camino y que la psicología tiene mucho que decir en la búsqueda de ese equilibrio para la sociedad y para los propios psicólogos y psicólogas, ¿eh? O sea, que falta nos hace. O sea, sí, cuando comentas que no solo es en la psicología, yo creo que es importante eso, ponerse desde una visión muy global para ver un poco luego desde la psicología qué se puede aportar, ¿no? Pero desde esta visión global yo creo que hay como dos planos, ¿no? De lo que estamos viviendo. Uno es todo esto que estamos comentando, ¿no? Aceleración de cambio, incertidumbre, inseguridad, hiperflexibilidad, inseguridad en distintos ámbitos. Y todo esto marca, digamos, como un estado mental, un estado emocional que es común a todos, ¿no? Y luego creo que hay como zooms que podemos hacer en aspectos de nuestras vidas muy concretos o más específicos, donde de repente se abren nichos de oportunidad, ¿no? Independientemente de todas estas áreas de desarrollo que hay, que son, la verdad es que son infinitas y son apasionantes, ¿no? Y que cuando todo te interesa, al final dices, qué bonito, ¿no? Eso que hacéis, ¿no? Qué bonito eso que se puede desarrollar. Evidentemente, el asunto del cómo llega la tecnología para quedarse, ¿no? En la psicología. Yo creo que a la tecnología no hay que tenerle miedo, porque muchas veces, o sea, yo últimamente escucho, va a venir la inteligencia artificial a sustituir a los psicólogos. Mira, yo creo que eso es un error, ¿no? Yo creo que cuando partimos, o sea, afortunadamente las personas tenemos la capacidad de desarrollar herramientas estupendas que nos apoyen y que nos sirvan en nuestro día a día y que nos faciliten. O sea, el que la psicología esté, por ejemplo, en la inteligencia artificial, o sea, tenemos que hacer, yo creo que cada vez tenemos que conectarnos más con las nuevas técnicas. Creo que la psicología tiene que estar ahí. O sea, en el desarrollo de la inteligencia artificial. Uno de los ámbitos que creo que también es fundamental, que hace unos años, si nos lo llegan a decir, bueno, se escuchaba, algunos hacíamos algo ahí, pero que ha sido el boom, ¿no? De la psicología es la telepsicología, ¿no? Ya existía la telemedicina, pero la telepsicología, algunas existían plataformas, etc. Pero ahora mismo, bueno, pues eso es un boom en el que ojo también con esto, ojo también con el morir con los booms. O sea, yo creo que tampoco que la psicología no tiene que estar únicamente situada como algo de... la psicología tiene que ser psicología.
Con esto creo, o sea, no vale de repente que salgan todo y todo vale y nos ponemos. Entonces yo creo que es muy necesario, y ahí también el papel de las instituciones yo creo que es muy necesario en relación con la administración a la hora de regular todo esto que va saliendo, porque al final esto es como, yo siempre digo que esto es que el ser humano va inventando cosas y la administración y la norma va detrás, ¿no? Entonces... La innovación es un territorio que la psicología tiene que reclamar, porque en el fondo, o sea, todos estos procesos de Open Innovation corporativos, de tal, en el fondo mucho tiene que ver con promoción de creatividad, equipos de alta eficacia, tiene que ver con elementos que son procesos puramente de psicología, ¿no? Y son territorios donde todavía tenemos mucho que recorrer, ¿no? Entonces, uno de los elementos que sería muy interesante en este baile entre innovación, apertura e institucionalización de la profesión sería, y mira, esta puede ser un proyecto a poner en marcha, sería generar una especie de mapeo, ¿no? Una especie de observatorio de profesiones emergentes, ¿no? La red empresarial de una sociedad crezca cada vez más con psicólogos y psicólogas, y siendo la psicología un eje central. Total. O sea, a mí yo creo que cada vez, o sea, porque al final los psicólogos, si no estamos en nichos de trabajo muchas veces relacionados, y ojo con lo que estoy diciendo, que no tiene que ver, o sea, que el estar en puntos esenciales, ¿no? Pero la psicología tiene la capacidad para crear y crecer. O sea, y la fuerza de una profesión, con esto que estás diciendo, yo creo que tiene mucho que ver también con la red empresarial que genera. Sin duda. O sea, y yo creo que eso es un reto, que yo creo que lo digo, o sea, psicología es una, y luego desde ahí nos abrimos, nos difundimos, nos respetamos, que creo que es esencial, ¿no? Creo que es el respeto entre nosotros mismos, no nos damos codazos, ¿no? O sea, hay pocas cosas que a mí me generan daño, ¿no? Cuando pues bueno, porque al final cuando uno se mimetiza de alguna forma con la profesión y escucha algunas cosas, dice, jolín, o sea, de verdad, no nos podemos dar codazos, o sea, y el crecimiento tiene que ir nuestro de la mano, ¿no? Y yo creo que ese es el camino un poco que debemos perseguir como profesión y desde luego desde las instituciones. Me he dado cuenta, y escuchando a todos, hablando con el resto de compañeros aquí antes, que al final todos convergemos. Hay un punto de anclaje que es la profesión y que se puede desplegar pues de muchas maneras, ¿no? Yo creo que todos podemos sumar con esa perspectiva que decía Temanfaya, me parece fundamental, de respeto, de hacernos crecer a todos, porque hacer crecer a la profesión, pues al final yo creo que es aportar valor a la sociedad, que es para lo que está. Tenemos un problema serio en la psicología. Yo soy bastante autocrítico en este tipo de cosas, ¿no? Tenemos un problema serio porque creo que hay una desconexión muy grande entre lo que queremos hacer, lo que se hace en la academia, lo que hace el colegio, en este caso, lo que hace la sociedad. Yo creo que hay una desconexión muy, muy grande, ¿no? Creo que al final los números y no engañan directamente, ¿no? Cuando haces análisis de qué se hace y qué no se hace, pues te das cuenta de que estamos perdiendo oportunidades muy importantes, en mi opinión, y sobre todo estamos muy fragmentados, ¿no? Hablabais antes de que es importante, que la psicología tiene distintos ámbitos. Yo creo que estamos muy fragmentados, ¿no? Muy fragmentados. Lo que enseñamos en la facultad, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que luego se encuentran en la calle, ¿no? Decía, para mí es fascinante. La IA hace cosas extraordinarias, que son complementarias a lo que hacemos nosotras y nosotros, ¿no? Pues ahora nos cuentas un poquito más. Nos ha revuelto un poco, pero es la realidad, ¿no? Yo creo que está ahí y que una de dos, o lo afrontamos y lo hacemos nuestro para sumar, o al final va a ir en nuestra contra, ¿no? ¿Qué nos cuentas de tu experiencia? Bueno, yo estoy bastante alineada con Raúl. Yo creo que es una gran oportunidad para nosotros como psicólogos. Entiendo la sensación de amenaza, ¿no? Porque siempre que hay un cambio importante a nivel social, pues el ser humano tiende a llevar mal la incertidumbre, que lo comentabais antes, ¿no? Y ante esto pues siempre solemos ver como riesgos y en lugar de oportunidades. Yo creo que hay una gran oportunidad. Igual yo tengo una visión un poquito más equilibrada, ¿no? Y creo que hay una grandísima oportunidad. Creo que hay algo que no va a sustituir nunca, ¿no? Y es esa posibilidad de
bueno, pues que en la intervención terapéutica para problemas más importantes pues hay que conectar, ¿no? El ser humano necesita esa conexión emocional, necesita generar un vínculo con su terapeuta. Esa parte yo creo que para problemas más severos pues va a seguir ahí y que vamos a tener que seguir haciendo ese papel, pero hay una parte, como dice Raúl, de una intervención que para mí sobre todo es para cubrir un espacio que puede ser mucho más preventivo, donde no estamos llegando ahora, ¿no? Donde la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo, ¿no? En temas de psicoeducación, de intervención en fases tempranas, de acompañamiento, que nos va a permitir escalar la psicología también, la accesibilidad, ¿no? Porque no nos engañemos que mucha gente no puede acceder a un psicólogo. O sea, lamentablemente la psicología sigue siendo un lujo para muchas personas, no estamos mucho en la sanidad pública y venir a un psicólogo es muy caro. Entonces muchas personas no están pudiendo acceder a ello, ¿no? Entonces me parece una forma maravillosa de poder hacer esto mucho más accesible y de que esto tenga un impacto preventivo en nuestra sociedad y que al final impacte en que podamos reducir esos datos de problemas de salud mental que todos tenemos. Entonces yo claramente lo veo como una oportunidad. Tenemos muchos retos para que eso se haga bien, evidentemente. No hay que ser naif ni pensar que esto, y me imagino que tú ahí sabes muchísimo más, ¿no? Pero yo lo veo claramente como una oportunidad, no lo veo como una amenaza. Yo creo que debe de ser una oportunidad y debemos de saber verlo así. Y me quedo con la parte que dices de la prevención, ¿no? Al final estamos en un mundo a nivel psicológico, estamos enfermando en esta sociedad, sabéis, como todos nos dicen los datos, 1 de cada 4 personas presentaremos un trastorno mental a lo largo de nuestra vida. Primera causa de discapacidad para 2030 ya prevista y actualmente segunda causa en días de baja en las organizaciones, en el ámbito de la salud laboral. Ojo, porque ya no es solo la patología, sino la sostenibilidad del sistema, y lo has hablado. Entonces, lo que queremos es predecir, o sea, intervenir antes de que el problema aparezca. ¿Por qué? Tú lo estás diciendo y estoy completamente de acuerdo contigo. Si la IA nos sirve para detectar esas primeras fases, de verdad pensar, es que a veces creemos que estamos fuera, pero pensad en una mamografía y que os detectan, que dicen que dentro de 6 meses vais a desarrollar un cáncer de mama, ¿no? ¿Lo rechazaríais? ¿No iríais? No, ni locas. Vais todas, ¿no? Yo también iría, vamos, todas. O sea, ¿por qué? Porque te permite poner medios para evitar que se desarrolle. Es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Y si se ha desarrollado, si ya te dicen que estás en las primeras etapas, cogerlo cuando lo puedes trabajar. Pasa igual con los problemas de salud mental. Para mí lo más importante de todo esto, volviendo un poco a lo que decíamos, es el ser capaz de intervenir de forma preventiva, pero incluso ni siquiera en problemas de salud mental, sino en etapas muy, muy tempranas. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho lo que está pasando con la gente joven, ¿no? Y cómo los que somos padres, en este caso, ¿no? O los educadores que estamos en contacto con esta gente que está teniendo estos problemas, pues estamos teniendo un impacto en positivo o no en cómo les acompañamos, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que sea dotar a la sociedad de recursos, pues es que bienvenido sea, porque lo necesitamos, ¿no? Sí. Fuera de bromas, en serio, yo creo que ese revulsivo también nos hace falta para crecer. O sea, sin ese movimiento de cimientos, pues al final hacemos lo mismo y el objetivo de lo que estamos aquí es hacer algo diferente que aporte, ¿no? Entonces, confiar mucho más en nosotros, dejar de ver los cambios, porque los cambios son imparables, como amenazas y atrevernos a conocer qué hay detrás, ¿no? Y atrevernos a probar y a buscar nuestra zona, porque efectivamente yo creo que somos una profesión en general, ¿no? Como un poco conservadora en ese sentido. Nos hemos quedado anclados igual a algunas áreas muy específicas que también están bien. Yo también hago intervención terapéutica, tenemos una consulta, o sea, más tradicional, pero también estamos en otros ámbitos y creo que tenemos muchísimas oportunidades y mucho potencial y hay mucha gente que está jugando ese rol y muchas veces no son psicólogos, ¿no? Yo creo que estamos perdiendo muchísimas oportunidades. La mayoría de los cambios pasan por las personas que están en las organizaciones. Y la mayoría de la gente no comprende que la labor fundamental de una organización es gestionar un grupo humano, ¿vale? Entonces la gestión del cambio viene por muchos modelos nuevos de diversidad, no solamente diversidad de género, diversidad generacional, sino diversidad de cualquier tema. Gestión del cambio producida por la tecnología, la inteligencia artificial, cualquier otro tema. Que aquí hay una visión, hay gente que tiene la visión de la inteligencia artificial como aquello que nos va a servir para, digamos, automatizar lo que no queremos hacer. Esa es una visión pacata de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que servir lo que los americanos llaman aumentar, hacer que tus capacidades sean mayores. ¿Cómo ves tú el cambio de los paradigmas organizativos?
Bueno, aquí antes ha hablado Timofaya y nos lo ha introducido también el diálogo con Antonio de cómo los psicólogos estamos aprendiendo a emprender. Creo que nos hemos guiado muchas veces por ese modelo médico del que hablabas, de queremos ser como esos sanitarios que tienen esa consulta, ¿no? Pues a nivel de reputación, a nivel de respeto, ¿no? Pero nosotros tenemos otras cosas distintas, ¿no? Tenemos esa posibilidad también de estar dentro de multitud de áreas sociales. Tenemos también la capacidad y la fuerza de poder empujar cambios desde nuestro conocimiento, desde nuestra diversidad, desde nuestro apoyo mutuo también entre psicólogos, con lo que coincido de nuevo también en ayudarnos a avanzar, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo a emprender porque nos estamos metiendo en un mundo en el que, claro, cada vez hay más demanda de psicología, pero paradójicamente cada vez hay más datos de psicólogos en paro. Psicólogos que salen de la carrera, psicólogos que salen del máster, psicólogos que están muy bien preparados, pero que a la hora de entrar dentro de lo que es el entorno laboral real, no saben cómo hacerlo. Queréis poner una consulta, habéis acabado de salir, no tenéis ni puñetera idea. ¿Qué queréis? A la familia, no sé qué, claro, hacía un plan de negocio y claro, y decía, es que no podía existir, claro, teníamos un esquema como el médico de profesional autónomo y ese no es el esquema de crear una empresa, ¿no? Entonces me alegro mucho. Eso es. Hay muchos psicólogos con muy buenas ideas, muy innovadoras, que lo único que tienen que es encontrar la forma de lanzarlo al mercado, pero hay mucho potencial. Vamos a las grandes empresas. Bueno, vaya follón que tenéis en grandes empresas con la gestión del cambio. ¿Cómo lo ves? Pues en las grandes empresas ocurre un poco también que tenemos que, como tú decías, tenemos que tener un equipo de psicólogos que deberían estar en puestos de responsabilidad como dirección de recursos humanos y todas estas cosas para gestionar. Yo creo que la transparencia es importantísima a la hora de gestionar los cambios, tanto cambios centrados en personas como cambios tecnológicos, como estructurales o por objetivos, que cambia el objetivo de la empresa y hay unos cambios. Entonces, esto evidentemente genera para todos los trabajadores una serie de pues disconformidades, alteraciones mentales y todo eso se tendría que ocupar un equipo de psicólogos, evidentemente. Nos encontramos ahora en un mundo laboral donde confluyen diferentes generaciones, no todas tienen los mismos objetivos, no todas tienen los mismos planteamientos de compromiso, como decías, y de todas estas cosas. Y eso también es muy importante gestionarlo y saber ir dando pasos en avance para gestionar este tipo de problemas o dificultades que se presentan dentro de las empresas y sobre todo por los trabajadores. Las grandes empresas, el gran reto que tienes es que digamos, en un momento dado, los psicólogos tenemos una visión un poco de que somos menos que otras carreras. A mí eso siempre me ha parecido horrendo, ¿no? Para posicionarte, porque si no, obviamente, no te posicionaba nadie, ¿no? ¿Tú te crees que los psicólogos siguen teniendo una visión de la empresa un poco, perdona la expresión, capitalista? ¿O crees que los psicólogos no nos formamos, por ejemplo, en conocimiento económico importantemente en nuestras carreras? ¿Cómo lo ves? A ver, sí que igual que para ser un psicólogo del trabajo habría que tener una materia de conocimiento económico, un MBA y todas estas cosas que ahora se requieren, sobre todo para entender el mundo empresarial. O sea, el mundo organizacional es un mundo muy complejo, no es lo mismo tener una consulta psicológica de 1 a 1, como decías anteriormente, que gestionar pues 1.000 empleados, 250 empleados y tener el bienestar de todos esos empleados. Es verdad que tendríamos que tener un conocimiento mucho más organizacional, tanto a nivel económico como a nivel estructural, como a nivel de conflictos, de gestión y gestión del cambio, que es de lo que estamos hablando aquí. Sería una asignatura a promocionar en las carreras de psicología, evidentemente. Es verdad que luego sales y te especializas en psicología del trabajo y tienes alguna materia en este sentido, pero es verdad que en la troncal de la carrera, como decía Timofaya antes, o sea, somos psicólogos y todos tenemos un conocimiento troncal, pero es verdad que hay muchas cosas dentro de la troncalidad de la psicología que se nos pueden escapar. Yo creo muy fundamental una materia de estas características en la carrera. Luego vas a empezar a trabajar cuál es tu valor diferencial, qué es lo que tienes. Entonces, esta educación en conceptos básicos, muy básicos, empresariales, es lo que nos hace hacer el clic de decir, ostras,
pues es que a lo mejor sí que me tengo que hacer un pequeñito Excel, no un plan financiero abrumador, pero a lo mejor sí que me tengo que hacer un pequeñito Excel, ¿no? Para ver, para llevar mis cuentas, para saber que, oye, pues a lo mejor llega un momento en el que quiero poner mi clínica y sí tengo que pedir una inversión. Entonces ahí ya sí te conviertes en empresario. Creo que esa parte, la de la inversión, es algo también como muy, muy importante para nosotras. Pero lo cierto es que la educación desde la base, desde los conceptos empresariales básicos, es lo que necesitamos para poder dar ese empujón, ¿no? Que muchas veces nos vamos al marketing, nos vamos a la web, nos vamos a cómo promocionarnos, a cómo conseguir pacientes, vale, pero antes de venderte tienes que saber qué es lo que vas a vender, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender, ¿no? Entonces, esta parte en la que damos el salto de psicólogos a emprendedores y luego ya a empresarios, es una parte en la que tiene que haber educación sí o sí. Y desde ahí se entiende. Y cada vez hay más, cada vez hay más interés y cada vez hay más conciencia. En los entornos laborales, evidentemente, que pasamos muchas horas de nuestra vida en el trabajo, tienes que establecer buenas relaciones. Buenas relaciones a nivel horizontal, a nivel vertical y a todos los niveles. Pero el trabajo es un factor de protección si es bueno. Desde luego, si tienes un trabajo donde las condiciones no son buenas, tienes contratos malos y todo eso al final te perjudica en tu salud mental. Y el absentismo es un problema ahora mismo a nivel nacional muy importante en las empresas. Y tenemos que luchar contra ello, evidentemente. O sea, tenemos que tener planes de bienestar dentro de las organizaciones, que esto viene impulsado desde recursos humanos, y esos planes se tienen que llevar a cabo con buena formación, con buena comunicación, con transparencia. Hacer, ¿no? Y ahí los psicólogos tenemos mucho que hacer, tenemos que diseñar esos planes de bienestar, aparte de las evaluaciones de riesgo psicosocial que se llevan a cabo en las empresas o las encuestas de clima y todo eso, ahí tenemos mucho trabajo que hacer los psicólogos, sobre todo transparencia y comunicación. Yo creo que son los pilares fundamentales de una buena salud psicológica en las empresas. Totalmente. ¿Qué le dirías a un becario psicólogo en este momento para animarle y para decirle qué quiere ser de mayor? Venga, ¿qué le dirías? Una frase motivante de estas de... Estamos dentro, somos agentes de cambio. Bueno. Somos agentes de cambio, toma tu parcela de capacidad de poder ve adelante con ello, porque puedes hacerlo. Vale. Pues que tenemos muchos retos todavía que alcanzar y que ahora mismo estamos en un momento muy bueno de la psicología. Yo creo que ahora mismo tenemos muchas oportunidades, es verdad que se ha visto. La pandemia ha sido mala, pero en algunos aspectos sí que nos ha favorecido y eso hay que reconocerlo. Ahora mismo estamos en un momento álgido de nuestra profesión. Yo creo que tenemos que aprovecharlo. Yo creo que la formación es fundamental. Creo que la coherencia en este sentido también es muy importante y sobre todo que vamos a por ello y que nos lo merecemos y que tenemos que creer que nos lo merecemos. De todo lo que han comentado, creo que la psicología hoy día tiene una gran oportunidad y grandes retos, pero sin embargo también creo que es importante saber que la psicología es una ciencia, ¿sí? Y que nosotros hoy día podemos justamente entregar, ¿cierto?, herramientas, recursos, estrategias, y tenemos mucho que hablar. Yo de repente trato no de ser lo que oficialmente uno debe, ¿cierto?, hablar catedráticamente, pero a veces yo siento que más que golpear la mesa, ¿cierto?, creo que también es importante que nosotros podamos estar. Por ahí siempre he escuchado, mira, está en todos lados, se escucha en todos lados, como que el psicólogo pudiese hablar de todo un poco. Claro que sí. Y podemos y tenemos que creernos ese cuento, porque justamente entendemos la conducta humana, tenemos la capacidad de trabajar en equipo, ¿sí? Necesitamos justamente de otras disciplinas para poder, en este caso, generar ventajas, ¿cierto?, hacernos cargo de las oportunidades. Y justamente además tiene que ver un poco con esto, en las distintas áreas, ya sea el mundo privado, el mundo público, ¿cierto?, el mundo de las fundaciones, de la ONG. Sobre todo entender que el mundo va por donde va y entonces o estás o no estás. Yo creo que plantear inteligencia artificial, tecnología, sí o no, es decir, eso no es planteable. Lo planteable es cómo lo vamos a usar, ¿no?, como bien decía. Entonces, ver cómo hay herramientas y hay disciplinas también en las cuales está presente la psicología, como es la psicología económica, que es una gran desconocida dentro del ámbito de la psicología,
y que son herramientas fundamentales, ¿no? Porque nos hacen entender si yo quiero generar un cambio de conducta en la sociedad o en las personas o en los individuos o en las organizaciones, pues tengo que entender cómo funcionan las personas, ¿no? Y entenderlo, pues como somos las personas. Pues educación es eminentemente online y digital y vamos a intentar que tenga también una parte presencial. Pero lo contrario ya no es. Es decir, ya no es presencial. Ya tenemos muchos chavales que la primera opción es estudiar en una universidad online, porque ir a perder el tiempo en una universidad, pues es perder el tiempo. Y eso ocurre, es un fenómeno. Quizá no todos, pero una gran parte de las universidades online están llegando a un público que hace 3 o 4 años no llegaban, porque era la universidad pues para los profesionales, los que nos dedicamos a otra cosa, queremos estudiar una segunda carrera y nos metemos en la UNED o en la no sé qué o en tal. Ahora no. Hay gente que como primera carrera se plantea esto. Entonces esto es un cambio y o estamos con los ojos puestos en el cambio o nos quedamos fuera de él. Claro, justo eso, ¿no? Yo escuchándote pensaba ese punto, ¿no? De salir de la caja, ser capaces de observar, ser capaces de mirar, ser capaces de ver lo que se necesita, de saberlo nombrar, que también es muy importante, que yo creo que en ese sentido todo lo que es el emprendimiento, todo lo que vaya relacionado con saber llegar, pues es imprescindible, ¿no? Y centrándonos un poquito en el tema del aprendizaje digital, como has introducido, ¿qué es lo que tú consideras que puede magnificar o potenciar un poco los resultados positivos que puede aportar el aprendizaje digital? Yo creo que en el aprendizaje digital aquí hay una labor del psicólogo fundamental, porque estamos hablando de que se necesitan habilidades, podríamos llamarlas habilidades diferentes. De la educación desde las universidades o las entidades que nos dedicamos a la educación hay que entender que se requieren habilidades diferentes. Y son habilidades que son netamente psicológicas. Y entonces ahí pues estamos también, ¿no? Para poder enseñarlas y para poder sensibilizar a la gente en ello, para poder sensibilizar en las empresas en que, por ejemplo, el rol del líder con el teletrabajo cambia totalmente. Es decir, estamos hablando de que ahora existe una distancia geográfica que antes no existía hasta hace muy poco y ahora eso ya ha cambiado. Entonces tienes que gestionar la confianza. Hay muchos líderes, muchos jefes en muchos departamentos y empresas que eso de confiar no lo llevan bien. Y es que ahora confías o confías. Porque la persona puede hacer lo que le dé la gana, pues está en su casa. Y en educación pasa exactamente igual, ¿no? Entonces el rol del profesor pues también cambia. Cambia el del líder, cambia el del profesor. Yo tengo que estar para apoyar, para incentivar, para hacer qué tal. Y luego pues meterlo todo esto dentro del mundo de la tecnología, ¿no? Destacar lo que es el compromiso y el cambio, ¿sabes? Creo que hoy día el psicólogo tenemos la capacidad de poder intervenir socialmente. Por ahí comentaban un poco sobre el mapa, ¿cierto? Nosotros desde una perspectiva de lo que es un poco la ecología social, ¿cierto? Es poder estar ahí, ¿sabes? O sea, el tema de la presencialidad o, en este caso, la digitalización, ¿cierto? O el tema más digital, creo que tienen que ir de la mano. Yo creo que transversalmente tenemos que leer qué colectivos son los que están teniendo acceso, que tal vez hoy día los jóvenes es mucho más fácil. A mí me pasa que, claro, yo voy aprendiendo con los alumnos o con mi hija, ¿cierto? Pero también tienes otro colectivo que es el mío o mis padres o muchas personas que hoy día requieren, ¿cierto?, de poder tener este tipo de aprendizaje digital que sea amigable, ¿cierto?, que sea cercano. Yo siempre he dicho, incluso por ahí lo que comentaba Ana, este tema de las relaciones interpersonales también es una oportunidad, ¿sí? Pero no dejar a nadie fuera de, ¿sí? Pero en este mundo todos tenemos cabida a todos, ¿sí? Y a mí me preocupa, obviamente, de sobremanera esto de excluir a un grupo y que ¿por qué? Porque no lleguen los recursos, porque no llegue el aprendizaje, porque no lleguen, ¿cierto? Los contenidos para que puedan aprender. Entonces, claro, tanto en mayores como en jóvenes o en distintas etapas, ¿cierto? de nuestra vida, creo que es fundamental adaptarla. Creo que es importante leer, conocer, y por eso yo siempre digo, no hay nada mejor que primero aprender, ¿cierto? Ver hacia dónde voy y vamos focalizando de acuerdo a las necesidades. Tal vez algunos requieren mayor proceso y mayor tiempo, claro, ¿sí? Y por eso también importante la tolerancia en estas diversidades. Actuamos como somos, ¿no? Pues intentando pues complicarnos la vida lo menos posible, en la medida de lo que se puede, ¿no? Y entonces, si entiendes eso, pues puedes ir empezando a lanzar mensajes, pues bueno, pues de validación social, por ejemplo. ¿No? Pues lo que no se puede poner es que las empresas parezca que la inclusión es algo que me va a costar dinero. Claro. Y entonces, o la diversidad, tal. A mí esto, la sostenibilidad, no sé qué, uy. Tú le dices a un directivo de una empresa y si me obligas, a mejor entro, ¿no? Y sin embargo, se puede hacer una labor de divulgación
de que cada vez somos más los que realmente estamos interesados en esto y preocupados por esto. Si lo que decimos es, la mayor parte de las empresas solamente lo hace porque le interesa, pues mal mensaje estamos dando, porque entonces el resto va a decir, pues yo tampoco lo hago. Ahora, si cultivamos, por ejemplo, el mensaje de las empresas cada vez más lo están haciendo, pero porque les funciona, porque lo hacen de corazón, porque los directivos que están ahí pues realmente sienten y piensan que tenemos que hacer cosas por el planeta, que tenemos que hacer cosas por las personas, que tenemos que incluir diferentes colectivos y que además eso me funciona fenomenal porque gano más dinero, que no es incompatible, que muchas veces parece como que sí, que lo social y lo rentable son dos cosas que están en polos opuestos y no es así. Puede haber cosas muy sociales y muy rentables, pero pasa que hay que innovar un poco quizás, ¿no? Entonces, al final es pues entender cómo funcionan las personas, ¿no? Y lanzar mensajes que lo que hagan es, pues por ejemplo, la validación social, que sería esto. Oye, pues ya cada vez hay más personas y más empresas y más grupos que están incluyendo, que están siendo sostenibles, pero además lo están haciendo y están ganando dinero. Por ejemplo, entonces, si yo veo que cada vez son más los que lo hacen, pues entonces igual me planteo empezar a hacerlo. Si lo que veo es que todo lo contrario, que al final esto es un coste, bueno, pues muchas veces el mensaje que lanzamos también es el erróneo, ¿no? Y quizá al lanzar ese mensaje, pues hacemos esa labor de divulgación que es muy importante, ¿no? Para que la gente vea que si tú eres sostenible, social, tal, pues no estás solo, sino que hay otros que lo están haciendo y que les va bien. El tema sería innovación y startups. Vamos a intentar reunir a gente que está trabajando desde la psicología en propuestas de startups que están levantando capital, que están siendo importantes y que están cubriendo distintos ámbitos de los que estamos viendo aquí, salud, trabajo y tal, pero vamos a mirar eso, ¿no? Y abiertos a que vayan surgiendo sugerencias de, oye, nos gustaría tratar este tema, creemos que esta mirada podría ser interesante y, por último, hemos salido de aquí con un intento de proyecto que vamos a ver si le damos forma. Sería bonito que detrás de cada diálogo salga una acción concreta, ¿eh? Es muy ambicioso, pero vamos a ver si lo intentamos. De aquí salimos con el compromiso de intentar convertir en una realidad concreta ese observatorio de profesiones emergentes de la psicología. Vamos.